Saludos amigos matemáticos. Hoy vengo con mi camiseta de deporte y vamos a hablar de Ruffini. En la primera parte del vídeo os voy a hablar de conceptos. La segunda parte del vídeo vamos a ver de dónde sale la demostración de Ruffini. Pero esto es solo para matemáticos Jedi. Los que queráis ver el algoritmo rápidamente, cogéis el túnel que os indico y os vais al minuto donde estallan los dos ejemplos de algoritmos. La tercera parte del vídeo, dos ejemplos claros para el algoritmo de Ruffini. Y no olvidéis que siempre, como en las películas de Marvel, hay un plus al final. Venga, vamos con ello. Vamos a suponer, para hablar de todos estos conceptos, vamos a tener un dividendo, que es un polinomio de grado 3, y vamos a tener un divisor, que va a ser siempre un polinomio de grado 1. En este caso vamos a poner x menos a, que se puede ver de una forma genérica. Cuando dividimos por el polinomio x menos a, vamos a poder aplicar Ruffini. Si dividimos el número 7 entre el número 2, como veis, nos da un cociente de 3 y un resto de 1. Vale, cuando el resto es menor que el divisor, ya no seguimos haciendo la división, nos paramos ahí. Si esto no fuera así, pues bajaríamos a la cifra siguiente y continuaríamos el proceso. Bueno, también tenemos que saber que el dividendo 7 es igual al producto del divisor por el cociente, 2 por 3, y sumándole el resto. ¿Qué pasa en la división de polinomios? Por cierto, os recuerdo que hay un vídeo en el que os cuento con detalle la división de polinomios. Hoy aquí solo vamos a ver Ruffini. Vale, entonces en la división de polinomios tenemos el dividendo entre el divisor, pues nos va a dar un polinomio que le vamos a llamar c de x, que es el polinomio cociente, y un polinomio que será r de x, que es el resto. Ahora bien, cuando hacemos la división, al igual que sucedía con la división de números, cuando el grado del resto es menor que el grado del divisor, ya no voy a seguir dividiendo. Me paro, ya he encontrado el resto. Y aquí sucede lo mismo, es decir, el dividendo es igual al divisor por el cociente y le sumamos el resto. ¿Qué pasa cuando dividimos por x menos a? Bueno, pues también nos va a dar un cociente y un resto. Pero claro, si hemos quedado en que el grado del resto, que es lo que estáis viendo en la pantalla, tiene que ser menor que el grado del divisor, y ahí es cuando me paro de dividir, pues entonces el grado del divisor en este caso es 1, es el polinomio x menos a, es un polinomio de grado 1. Luego, el único grado que puede ser menor que 1 es 0, x a la 0, y recordar que entonces es una constante. Entonces, cuando utilizamos el método de Ruffini y dividimos por un polinomio de grado 1, el resto va a ser siempre un número, una constante, no va a tener x, que además, como estamos dividiendo por un polinomio de grado 1, el cociente va a ser un grado menor que el dividendo. Entonces, si por ejemplo tenemos, como es este caso, un polinomio cuyo dividendo tiene grado 3, porque tiene la x al cubo, el cociente va a tener como mucho grado 2. ¿Por qué? Pues porque cuando multipliquemos la x cuadrado del cociente por la x del divisor, nos va a dar x cuadrado por x, x3, x al cubo. Ese va a ser el valor máximo que va a poder tener el cociente. Son dos cosas a tener en cuenta. Grado del cociente, uno menor que el dividendo, y además el resto va a dar un número. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos claro que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿cuánto es esta división? Dividimos dividendo entre divisor, nos va a dar el cociente más el resto entre el divisor. Fijaos que está puesto en rojo y que simplemente de lo que se trata es de dividir los dos lados de la igualdad por el divisor. No vale con hacer Ruffini y dejar por un lado divisor, un cociente y un resto. El resultado de la división es el cociente más el resto partido por el divisor. Vamos a pasar a la demostración de la regla para los Jedi matemáticos. Yo me alegraría mucho que os quedéis porque siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas, pero vamos, si tenéis prisa y queréis ir al grano y dedicarle 5 minutos al vídeo, coger el túnel e iros al minuto que os indico. Vamos a coger un polinomio de grado 3, eso sí va a ser genérico. Vamos a hacer un divisor x menos a, como siempre, y entonces ya sabemos que el cociente va a ser un polinomio de grado 2 y que el resto va a ser una constante. Entonces, no sabemos los coeficientes, no nos importa, es lo que vamos a querer hallar después. Bueno, pues vamos a empezar a hacer estas operaciones y simplemente aplicamos la fórmula del dividendo. Es decir, sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es que este polinomio de grado 3, a sub 3x cubo más a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0 va a ser igual al x menos a multiplicado por el cociente. Es un cociente genérico, vamos a poner pues
c sub 2 por x al cuadrado más c sub 1 por x más c sub 0. Y además le tenemos que sumar el resto. ¿Vale? Hasta ahora no estamos haciendo nada diferente. Los voy a ir multiplicando paso a paso y vais a ir viendo un poco lo que queda. En vez de hacerlo seguido para que se vea mejor, luego cuando multiplico por el menos a, lo pongo en una línea diferente y luego el resto. De esta manera, en cuanto hagamos la multiplicación, vamos a tener agrupados los términos en x cubo, en x cuadrado, el grado x y los coeficientes. Vale. Si multiplicamos y hacemos la suma, vemos que nos queda este polinomio de grado 3. Lógicamente, hemos multiplicado 1 de grado 1 por 1 de grado 2, pues el término más grande que nos puede salir es x cubo. Entonces, vemos que nos sale c cuadrado por x al cubo, más c sub 1 menos a c sub 2 por x cuadrado, más c sub 0 menos a c sub 1 por x, y menos a c sub 0 más r, más el resto. Vale, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es identificar estos coeficientes que nos han salido con los del polinomio que teníamos de partida, es decir, con el dividendo, que era a sub 3 x cubo, a sub 2 x cuadrado, a sub 1 x más a sub 0. El término a sub 3 va a ser igual a c sub 2, el a sub 2 va a ser igual a c sub 1 menos a c sub 2, y así sucesivamente, ¿vale? Simplemente lo que estamos haciendo es igualarlas. Ahora, claro, nosotros conocemos a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, es el dato de partida, es el dividendo. Realmente lo que nos interesa hallar es cuánto valen los coeficientes del cociente, los c sub 2, c sub 1, c sub 0, y cuánto vale el resto. Entonces, vamos a despejar esos valores. Entonces, si los despejamos, ahora ya sí que vemos que el c sub 2 es igual a la sub 3, el c sub 1 es igual a la sub 2 más a por c sub 2, pero c sub 2 ya lo conocemos porque es a sub 3. El c sub 0 es igual a sub 1 más a c sub 1, pero el c sub 1 ya lo conocemos, lo hemos calculado en el paso anterior. Y el resto es igual a c sub 0 más a por c sub 0, y el c sub 0 lo hemos calculado en el paso anterior. Así que con estas formulitas, sin tener que hacer esa división tan complicada, ya sabríamos cuáles son los coeficientes del cociente y el resto. Vamos a verlo con un ejemplo muy rápido, ¿vale? Antes de seguir la demostración. O sea, vamos a darle valores, cogemos el dividendo, que puede ser el polinomio que tenemos ahí, el divisor, pues x menos 1, por ejemplo, y lo que no sabemos son el cociente, los c sub 2, c sub 1, c sub 0, y no sabemos el resto. Bueno, pues lo primero identificamos quién es a sub 3, 3, quién es a sub 2, 2, quién es a sub 1, grado 1, 7, quién es a sub 0, el grado 0, menos 3, ¿vale? ¿Cuál es el divisor? 1, porque como es x menos 1 y nosotros hemos considerado en la demostración x menos a, pues entonces la a en este caso es 1, x menos a, x menos 1. Estas eran las fórmulas. C sub 2 es igual a sub 3, ¿vale? Pues C sub 2 es igual a 3, ya lo sabemos. Ahora C sub 1 es igual a sub 2, que es 2, más a, que es 1, por 3, porque el 3 lo hemos sacado en el paso anterior, pues 5. C sub 0, repetimos el proceso, cogemos el a sub 1, que es 7, más a, que siempre es igual, es 1, y el 5 es el C sub 1, que es lo que nos ha salido antes. Y el resto lo sacamos así. Bueno, si nos supiéramos de memoria las fórmulas, fijaos que ya habríamos terminado la división, ya sabemos cuál es el cociente, que en este caso sería 3x cuadrado más 5x más 12, y el resto que es 9. Claro, pero acordarse de estas fórmulas es complicado, nadie las tiene en la cabeza. Y si en vez de tener x cubo tengo un polinomio de grado 4, si hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho desde el principio de multiplicar x menos a por ese polinomio de grado 4, nos hubiera salido exactamente las mismas fórmulas. Lo único que el c sub 2, en vez de ser el a sub 3, en este caso sería el a sub 3 más a por c sub 3, y el c sub 3 sería a sub 4. Pero fijaros que el c sub 1, c sub 0 y r son iguales. O sea, realmente si vamos ampliando, y ahora lo hacemos de grado 5, de grado 6, nos van a variar los dos últimos. Y si lo hacemos de grado n, pues nos va a quedar que el coeficiente de c sub n menos 1, recordad, siempre es un grado menor. Si el polinomio tiene grado n, el dividendo, pues el cociente va a tener un grado menos, será igual a su n. C sub n menos 2, pues será a sub n menos 1 por a c sub n menos 1. Y luego todo lo demás igual que lo que hemos visto antes, ¿vale? O sea que ese es el método. Lo podemos usar para cualquier polinomio de cualquier grado. Lo que hacemos nosotros para entenderlo bien es, ponemos esta raya y en la parte de arriba vamos a colocar el dividendo. El a sub 3, el a sub 2, el a sub 1 y el a sub 0. El dato que nos den. La a la colocamos en el ángulo
Y luego abajo nos tiene que dar el resto y c sub 2, c sub 1, c sub 0. Fijaos que si hubiéramos puesto un polinomio de grado 4, tendríamos a sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1, y abajo tendríamos c sub 3, c sub 2, c sub 1, c sub 0 y el resto. O sea, siempre nos van a coincidir arriba y abajo los elementos que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el algoritmo? C sub 2 igual a sub 3. Muy bien. Bueno, pues entonces esta sub 3 que tenemos aquí, lo vamos a escribir debajo de la raya. Ya sabemos que este es C sub 2. C sub 2 igual a sub 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Es multiplicar la A por el C sub 2, que es lo que tenemos aquí, que ya sabemos que es A sub 3, y lo vamos a colocar de arriba. Y entonces sumamos el A sub 2 más el A por el C sub 2, y este va a ser el C sub 1. En el siguiente caso, siempre se hace igual. Lo que hacemos es multiplicar la A por el siguiente que toca, en este caso es C sub 1, lo subimos arriba, a C sub 1, y luego le sumamos desde arriba el A sub 1, y nos queda A sub 1 más AC sub 1, y ese sería el C sub 0. Y el resto hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a multiplicar el A por el C sub 0, lo subimos arriba a C sub 0, y le sumamos después el A sub 0, con lo cual ese sería el resto. Y así sería la demostración. Ahora lo vais a ver mejor con los ejemplos que vamos a hacer en la siguiente parte. Entonces vamos a coger un ejemplo. Tenemos un dividendo que es 6x cubo más 2x cuadrado más 1x menos 4. Lo primero que tenemos que identificar es qué grado tiene ese dividendo. Es decir, pues tiene grado 3. La parte de arriba de estas dos rayas que he pintado, vamos a colocar por orden el A sub 3, el A sub 2, el A sub 1 y el A sub 0. ¿Vale? Todo esto lo vamos a colocar siempre igual, ordenado. Y ponemos los coeficientes. 6, 2, menos 1 y menos 4. Término independiente. Ahora vamos a poner el divisor y vamos a empezar a trabajar. Entonces, el divisor aquí es un 1, porque como hemos dicho que es x menos a, pues si yo digo x menos 1, la a es igual a 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a bajar el 6 a la parte inferior de la raya. Entonces, lo primero que hacemos es, ese 6 que hemos bajado abajo lo vamos a multiplicar por el 1. 1 por 6 y lo subimos lo que nos dé arriba. 1 por 6 es 6 y lo ponemos en la columna del A sub 2. ¿Vale? Siguiente paso. Sumamos el A sub 2 con el 6. Y entonces nos queda un 8. Vale, fijaos que aquí debajo vamos a ir obteniendo los coeficientes del cociente. Y el último término va a ser el resto. Como es un polinomio de grado 3, pues aquí tenemos un cociente de grado 2, siempre un grado menos, como hemos visto en los conceptos, más el resto. Bueno, pues ya hemos hecho el 8. ¿Cómo creéis que daríamos el siguiente paso? Pues de la misma manera. Multiplicamos el 1 por el 8 y lo subimos arriba. Es decir, 1 por 8 es 8 y el 8 lo subimos arriba. Le vamos a sumar el A sub 1 en el siguiente paso y ya nos da un 9. Y este es el C sub 0. ¿Vale? Y como hallamos el resto, igual. Multiplicamos 1 por 9 y nos da 9. Menos 4 más 9, 5 va a ser el resto. Fijaos que siempre es lo mismo. Vamos multiplicando el 1 por los diferentes resultados que nos van saliendo y lo vamos subiendo y vamos sumando. Bueno, pues el resultado es el cociente 6x cuadrado, que es el término c sub 2, que lo teníamos aquí, más 8x, 8 es el c sub 1, que lo teníamos aquí, y más 9, que será el c sub 0. El resto, pues 5. Si nos han pedido dividir, hacer la división de Ruffini, lo que nos están pidiendo es cuánto vale el dividendo entre el divisor. Y aquí lo único que hemos dado es un cociente y un resto, pero realmente no hemos expresado eso. Entonces lo que tenemos que hacer es dividendo entre divisor, ya sabéis, es igual al cociente más el resto entre el divisor. Esto es como si dividiéramos los dos lados de la igualdad por el divisor. Acordaos de la fórmula que el dividendo siempre es igual al cociente por el divisor más el resto. A los resultados tenemos el dividendo, que era el dato, el x menos 1, el divisor, que también era el dato, pues va a ser igual al cociente en verde más el resto, y acordaos que el resto, en este caso hay que dividirlo por el divisor, porque ya estamos dando el resultado de la división. Este ejemplo es muy importante que lo comprendáis bien, porque tiene un poco todas las dificultades que se presentan con este algoritmo. Fijaos,
Tenemos un dividendo que es menos x a la cuarta más 2x cuadrado menos 4. Lo primero que tenemos que identificar es el grado. ¿Qué grado tiene este polinomio? Pues tiene grado 4. Se ve claramente, tenemos aquí el monomio de mayor grado es x elevado a la cuarta, grado es 4. Vale, fijaos que es un polinomio que está incompleto. No hay término en x cubo, no hay término en x. Bueno, para aplicar Ruffini nos da lo mismo. Tenemos que coger y poner siempre todos los coeficientes desde el grado que tenemos. Es decir, hay que poner a sub 4, hay que poner a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. No confundíos, no importa que solo tenga 3 términos. Hay que poner todos los coeficientes. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el término de a sub 4 es menos 1. El término de a sub 3, que sería el x cubo, no hay. Pues entonces ahí hay que poner un 0. Pero ese 0 hay que ponerlo para respetar el orden. El a sub 2, pues un 2. El a sub 1 no hay término en x. No hay término de grado 1, pues otro 0. Y luego el menos 4. Vale, esta es la mayor dificultad que tiene. Cuando no nos dan el término, pues hay que rellenarlo con un 0. Y ahora vamos a la siguiente parte. Tenemos el divisor. Recordar que hemos dicho x menos a, que en este caso la a vale menos 1. ¿Por qué? Porque x menos a, es decir, x menos menos 1 es x más 1, que es el divisor. Entonces aquí hay que poner un menos 1. Cuidado con esto, que es otro punto también de confusión. Bueno, pues ahora ya, una vez que ya hemos hecho las dos cosas, es volver a repetir el algoritmo de antes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es decir, bajamos el 1, lo primero abajo de la raya, el a sub 4, y ahora hacemos menos 1 por menos 1, 1, y lo colocamos encima de la raya. Siguiente paso, le sumamos el a sub 3, 0 más 1, 1, y lo colocamos debajo de la raya. Siguiente paso, lo mismo, vamos a multiplicar el menos 1, ahora por el término que nos toca. Menos 1 por 1 nos da menos 1. 2 y menos 1 da 1. Y el último paso es menos 1 por 1 nos da menos 1. Y ahora le vamos a sumar el a sub 1. 0 menos 1, menos 1. Y ahora para hallar el resto, lo mismo. Menos 1 por menos 1, 1. Y le sumamos el a sub 0. Menos 4 más 1, menos 3. Y ese es el resto. Entonces fijaos que abajo ya tenemos c sub 3, c sub 2, c sub 1, c sub 0, polinomio de grado 3, un grado menos que el polinomio de arriba, que es de grado 4, y el resto sería c sub x igual a menos x cubo más x cuadrado más x menos 1, el resto es menos 3, pero recordad, si nos piden la división, entonces lo mismo de antes, menos x cuarta más 2x cuadrado menos 4 partido por x más 1 será igual al cociente más el resto partido por el divisor. Bueno, con esto habríamos terminado el vídeo. Yo espero que lo hayáis entendido y bueno, pues si no lo habéis entendido bien o pensáis que una parte no está clara, pues por favor dejármelo en los comentarios. Bueno, y ahora toca el plus. División de polinomios, Ruffini. Pues no es eso. Es un caso muy particular en el que se divide por un polinomio de grado 1. Creo que es importante tanto para factorizar como para evaluar y también como para saber simplificar unas fracciones de polinomios, las funciones racionales en este caso, tener claro este tema. Así que intentar acordaros de él porque seguro que en el futuro lo vais a necesitar. Bueno, ahora sí que terminamos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.